del Castillo. Tiene la palabra el congresista Hernando Ceballos. Gracias, presidente. Aquí es evidente, porque no estamos hablando de una cosa pequeña y el país lo sabe, y está profundamente indignado, que estamos hablando de una profunda derrota en la lucha contra la impunidad en el país. Y pensar que esto es responsabilidad de una funcionaria de Huaquillas, ¿no?, o de solo el ministro del Interior como responsabilidad política, es quererle tomar el pelo a la gente. Acá es evidente que no solamente que hay una corresponsabilidad, sino que hay una mafia, pues hay una banda que ha amparado esta fuga del señor Inostroza. Y el país sabe, y también todos sabemos acá, que el señor Inostroza sabía y mucho, y que las palabras del señor Inostroza iban a comprometer a mucha gente en el país, y era clave para limpiar la administración de justicia, y también para limpiar este Congreso, señor presidente, porque acá es innegable que hay congresistas vinculados a este señor que avergonzó al país. Y nadie puede negar que por supuesto que se levanta un manto de sospecha en el país cuando ve las intervenciones de Fuerza Popular y del APRA tratando de blindar al señor Inostroza. Y entonces, claro, aparece una profunda duda cuando usted, señor presidente, da la orden el día 4 de que se comunique al Ministerio Público, y vamos a creer que usted tiene razón, y sin embargo me pide una interrupción el congresista del Castillo. Tiene la interrupción, congresista del Castillo. Yo le pediría al señor congresista que rectifique esa afirmación. ¿De dónde saca que el APRA o algún aprista haya blindado a Inostroza? ¿De dónde saca? Están nuestros votos claros. Todos los votos fueron, tanto en su comisión como en todo momento, han sido, inclusive en el Pleno, condenando la posición de Inostroza. Así es que está dando una información absolutamente falsa. Le agradecería que corrija su versión. Gracias. Para que continúe con esto. No la voy a corregir porque no he mencionado votos, he mencionado las intervenciones, y están los videos, y si no, pues que alguno de los que intervinieron del partido aprista me diga si culparon realmente al señor Inostroza de las acusaciones constitucionales, cosa que no es verdad. Y yo respeto su posición, pero al mismo tiempo estoy expresando que es sumamente sospechoso que este Congreso haya retrasado la entrega del expediente al Ministerio Público. Y esto es un hecho incontrastable, porque el señor Inostroza se pudo haber fugado el 7, el 9 o el 10. Y si el señor Pacori no le manda a usted un Twitter, usted no le hubiera contestado diciéndole: ah, caramba, voy a dar la orden para que se envíe los expedientes. Entonces aquí hay responsabilidad también del Congreso, y lo que hay que investigar, porque el país tiene todas las dudas, es que no solamente es un tema administrativo, y hay que despejar si no hay una responsabilidad política en este retraso sobre la base de la posición permanente de tratar de defender al señor Inostroza. Pero aquí hay otro tema que se suma, que no podemos disculpar. Podemos quejarnos del señor Pablo Sánchez, que se ha hecho el disimulado con el señor Toledo y todo lo que quieran, pero no vamos a disculpar tampoco que el fiscal de la Nación, que debería haber tomado cartas en el asunto de manera inmediata, porque esto fue publicado en El Peruano el día 6, no lo hizo, señor presidente. Y habría que preguntarle al señor Chávarri por qué no lo hizo. ¿Por qué? Porque los expedientes, y acá lo dice el reglamento, los expedientes van al fiscal de la Nación, que es el encargado de implementar esta denuncia constitucional. Y esto no disculpa la actuación del Poder Ejecutivo, por supuesto, señor presidente, pero todo indica que aquí ha habido una concertación para blindar al señor Inostroza, para que se fugue y para que no hable y diga realmente lo que está pasando con la administración de justicia, que es parte de una corrupción generalizada en el Estado peruano y que necesita, por supuesto, un cambio radical. Y no nos hagamos los disimulados y no vengamos a desgarrar las vestiduras acá, porque ha habido la plena convicción en muchos congresistas que tienen vínculos muy cercanos al señor Inostroza y al señor Chávarri, en que el señor intención incluso de que este proceso no se
transparente de la manera que el país esperaba, señor presidente. Muchas gracias. Gracias, congresista Ceballos. Iba a hacerle una precisión, pero no quiero interrumpir el debate. Tiene la palabra la congresista Choquehuanca. Gracias, presidente. Bueno, quiero saludar la presencia del Premier y del Ministro de Justicia el día de hoy y dirigirme también a todos los colegas. Estamos ya debatiendo esto desde horas de la mañana. Tenemos aquí al Premier y al Ministro de Justicia que representan al Ejecutivo. Nosotros somos parte del Legislativo, somos el Poder Legislativo. Pero a estas alturas nosotros no hemos encontrado una solución conjunta. Esto es como un río revuelto y ganancia de pescadores, porque así como el señor Inostroza se fue por el norte, otros cuellos blancos u otros no identificados aún se van a ir por el sur, por el oriente, por el mar o por donde quieran. Y la verdad es que nosotros hacemos siempre un llamado, que la unidad, que esto, y decimos, incluso escuchado, que nos referimos al Congreso como este Congreso. Y este Congreso es nuestro Congreso, nuestro Congreso. Este es nuestro foro, nuestro fuero. Entonces, yo quisiera, presidente, que hagamos una reflexión. Y hay que hablar con sinceridad. Tenemos que hacer un sinceramiento. Estamos desaprovechando la oportunidad de que Ejecutivo y Legislativo podamos estrechar una relación que nos permita pensar por un momento en el Perú, en nuestro país, que necesita abordar no solo el problema de la corrupción, que es una lacra hoy en día, porque todo está corrupto. Tenemos que abordar temas como la pobreza, como la anemia, como la carencia, la miseria en la que está sumida un gran porcentaje de la población peruana. Yo quiero señalar 3 puntos que los he anotado aquí para no extenderme mucho, presidente. La salida del señor César Inostroza fue motivada por la negligencia no solo del gobierno o del Congreso. Aquí todos tenemos parte de la responsabilidad. ¿Hubo desidia por parte del Congreso? Por supuesto, porque demoró injustificadamente el envío del expediente de César Inostroza a la Fiscalía. Pero también el gobierno, pues no pudo evitar que este personaje se fugara, y por eso el ministro de Interior tuvo que poner su cargo a disposición. Entonces, si aquí hay una responsabilidad compartida, también con el Ministerio Público y también con las autoridades que deben responder ante todo el país, tiene que haber también una reflexión compartida. Esta experiencia, sin embargo, debe llevarnos a reflexionar sobre lo que estamos haciendo ahora y sobre todo lo que debemos hacer para luchar contra la corrupción, pero una lucha frontal y sincera contra la corrupción. Si no tenemos rabos de paja, vamos a lograr hacerle frente a la corrupción. Pero si tenemos cola que se queme en la estufa que está cerca, entonces no lo vamos a hacer. Yo creo que para luchar contra la corrupción y evitar que situaciones como esta ocurran, tenemos que hacerlo de manera conjunta y articulada. El pueblo nos está viendo y demanda respuestas oportunas, demanda respuestas urgentes, pero sobre todo demanda respuestas efectivas. Yo saludo la oportunidad de este debate y a pesar de los altibajos, a pesar de los decibeles que se suben cuando uno habla, en mucho tiempo he podido observar que aquí nosotros estamos tratando de mantener un diálogo y un debate alturado. Creo que es una buena señal que hoy nos acompañan el ministro, el Premier y el ministro de Justicia, que al margen de estar hoy en el Ejecutivo, son parte de nuestro Congreso, son congresistas elegidos por el pueblo. Ser ministro es ser fusible. Si no, preguntémosles al ministro de Interior. Hoy somos, y dentro de 2 minutos quizás no. Pero sin embargo, la responsabilidad que tenemos frente al Congreso es otra, porque fuimos elegidos por el pueblo, y es el pueblo el que manda, y el pueblo
el que demanda en este momento que tengamos una respuesta resolutiva, una solución a este problema. Nosotros debemos hacerle saber al gobierno de qué manera vamos a enfrentar a la corrupción y esperamos que el gobierno nos escuche, pues el éxito de esta tarea para coordinar y colaborar unidamente en este empeño no es de una sola parte, es de dos. Y ya basta de estar confrontándonos, ya basta de estar diciendo que el juez Pérez es operador del presidente Vizcarra o que la fuga del señor Inostroza le conviene al presidente Vizcarra. Aún no sabemos a quién le conviene más o a quién le conviene menos. Esperemos, porque la mentira tiene patas cortas y la delincuencia también, y eso se va a saber muy pronto. Aquí se ha puesto de moda llamar irresponsablemente al cierre del Congreso. ¿Y quién creen que ganaría con esto? No ganaría ni el gobierno ni el Congreso. Perderíamos todos. Perderíamos gobernabilidad. Perderíamos la gran oportunidad que nos ha dado el pueblo para legislar en favor de su bienestar, en favor de las grandes mayorías. Queremos decirle también al país que discursos irresponsables que llaman al desorden son el mejor pretexto para la derrota de la democracia. Las decisiones extremas, colegas, no permiten el consenso. Y siendo representantes del pueblo, tenemos la obligación de construir una relación de confianza con ellos. Creo que tenemos que recuperar ese capital social que se ha perdido, y se ha perdido hace rato ya, porque no lo tenemos. La gente no confía en nosotros. La población nos grita que cierren el Congreso, porque ese capital social se ha perdido. Pero no es irrecuperable. Con acciones positivas, con trabajo conjunto, podemos recuperarlo. Yo quiero invocar al ministro de Justicia y al premier Villanueva que se unan en esta tarea y que podamos terminar. Tiempo adicional. Gracias. Terminado este debate el día de hoy, encontrar una forma de trabajo conjunto que nos permita esa lucha frontal contra la corrupción. Y quienes no tenemos rabo de paja, lo vuelvo a repetir, gritaremos lucha frontal contra la corrupción con todas sus letras y bien fuerte. Muchas gracias, presidente. Gracias, congresista Choquehuanca. Siempre es difícil para mí hacer ese tipo de invocaciones, pero de 130 congresistas solamente están en el pleno 38. Entonces, aquellos congresistas que están anotados y no están acá, yo los voy a tachar. Porque no se trata de aparecerse solamente cuando se tiene que hablar, sino de estar atentos también a la participación de los congresistas. Tiene la palabra el congresista Arana. Congresista Arana. Ahorita Dahmer está anotado usted, pero 2 ubicaciones más. Okay. Gracias, presidente. Y también gracias por llamar la atención sobre la necesidad de participar del conjunto del debate. De lo que estamos hablando en este momento y que es preocupación nacional, preocupación y además indignación nacional, es de la impunidad. Porque eso es lo que muestra la fuga del señor Inostroza. Lo que muestra es que gente como él y otros que lo han acompañado, que forman parte de esta organización criminal que vendía servicios judiciales para lavado de activos, que además no tenía ningún escrúpulo de negociar sentencias, como sabemos, que por lo demás planificaban ya no solo hacerse de la Corte Suprema del Callao, sino hacerse del CNM, como lo habían logrado, y planificaban hacer lo propio con la Corte con la Corte Suprema y también con la Fiscalía. Y por eso, a diferencia de miembros de otras bancadas,
el Frente Amplio viene insistiendo en que estos temas de fondo son estructurales, son temas sistémicos, son temas que no se pueden hacer, como esta fuga, sin un apoyo logístico, sin recursos financieros, sin la complicidad de quienes debían estar vigilando, debían estar atentos. Uno ve muchas veces que el Ministerio Público inicia de oficio investigaciones porque tal periódico, porque tal denuncia que ha hecho, se mete el Ministerio Público. Allí no está diciendo que me envíen el documento, que cumpla con el trámite, ¿no? Sin embargo, en estas circunstancias hay una responsabilidad que atañe a diversos estamentos del Estado, presidente, a diversos poderes del Estado. Aquí en el Congreso hay que decirlo claramente, se buscó hacer que ganaran tiempo, se buscó que el señor Inostroza pudiera no solo planificar su defensa, que es su derecho y que este Congreso garantizó, sino que, como lo sabemos bien, este señor tenía mucho que decir, tiene mucho que decir. Y esperemos, presidente, que la responsabilidad que en este momento le toca al Ejecutivo, ¿no? Porque el ministro del Interior estaba durmiendo. Yo extraño, como miembro de la bancada del Frente Amplio, que ni el ministro de Justicia ni el Premier nos hayan señalado más detalles y circunstancias en las que se ha producido esta fuga y qué responsabilidades, por ejemplo, tienen los policías del puesto aduanero en Huaquillas. ¿Qué responsabilidad tienen los policías? ¿Nos pueden decir los ministros quién era el comisario? ¿Cuántos policías estaban en ese momento controlando? ¿No le pidieron ningún documento? ¿No se dieron cuenta? ¿Nos pueden explicar sobre el director o la directora de Migraciones qué responsabilidad tienen todo esto? Hasta donde hemos escuchado, no se nos ha explicado en absoluto sobre esas preguntas, presidente. Y claro, está la renuncia del ministro del Interior, como correspondía, pero hay investigaciones abiertas con el personal de la Dirección General de Migraciones, con las policías. ¿Cuál es la responsabilidad que le atañe al ministro de Justicia y al primer ministro en estos temas? ¿O nos van a decir que se trató de un error? ¿O nos van a decir, como en su momento un viejo político, cuando su hijo faltó a la ley, me refiero al señor Bedoya Reyes, decía que los delitos que comete su hijo son pecadillos, ¿no? Entonces aquí la preocupación es en serio, presidente. Y lo que encontramos, y a veces disgusta a la bancada de la mayoría, es que en vez de actuar con celeridad, se actuó con absoluta lentitud, presidente. Porque cuando hay procedimientos, leyes, acusaciones que acá sí le interesa a la bancada mayoritaria y su aliado en la bancada del APRA, las cosas corren, vuelan, ¿no? Allí estuvo la inhabilitación de los congresistas que vendieron su voto a PPK y que ahora se han juntado para aprobar una ley en 24 horas, una ley de impunidad para Alberto Fujimori, ley con nombre propio, y que además corre el peligro que es una ley que sirva para violadores de niños, que sirva para terroristas, para narcotraficantes. Ahí está el peligro, pero eso sí lo aprobaron, lo exoneraron de comisiones, eso lo aprobaron entre gallos y medianoches, con una absoluta rapidez. Y de otro lado, a quienes hemos denunciado, a los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, hemos denunciado al fiscal Chávarri, hemos pedido que se declare en emergencia el Ministerio Público para que se vaya el señor Sánchez, se vaya el señor Chávarri y compañía, y allí tienen el proyecto de ley desde mediados de agosto,
que no se quiere agendar, que no se quiere debatir, la declaratoria en emergencia del Ministerio Público. Y acá nos quieren hacer creer que el problema es Super Chávarri contra corrupto Sánchez. Sánchez tiene responsabilidades que sin duda las tiene y tiene que ser investigado. Se le escapaban también las tortugas en relación al caso de Lavajato y el trato diferenciado que han dado, porque nos parece muy bien que se investiga a Ollanta-Humala, a su esposa y sus operadores políticos, y nos parece bien que además haya orden de impedimento de salida del país para Susana Villarán y quienes estén implicados, pero se rasgan las vestiduras ahora, celebraban que el mismo juez mandara a prisión Tiempo adicional. Gracias, presidente, preliminar para Ollanta-Humala y su esposa, y está bien, pero cuando hacen lo propio con la secretaria o con la dirigente principal de Fuerza Popular, allí sí ese juez es malo, ¿no? A los otros que vayan a la carceleta del Poder Judicial, pero los otros no, que se queden en la prefectura, con visitas y con un conjunto de gollerías. Entonces, si en la justicia, presidente, porque no estamos hablando de venganza, no estamos hablando de odio, estamos hablando de justicia, de trato igualitario ante la ley. Gente como el señor Inostroza, gente como los que estaban puestos en el CNM, han sido útiles a ese propósito. Nos van a decir, y el Perú les va a creer, que la fuga del señor Inostroza no tiene nada que ver con el ocultamiento de la información que él hizo aquí en el Congreso y públicamente de quién era la señora K. Esto es pago de favores, pues, presidente. Por eso es que hay indignación, ¿no? Y en ese sentido, presidente... Para que concluya, por favor. Gracias, presidente. Nos dicen en este momento, busquemos un proceso de unidad, busquemos entendimientos, no queremos la confrontación. Bueno, no queremos confrontaciones estériles, presidente, pero a los corruptos, a los narcotraficantes, hay que confrontarlos. Aquí no se trata de hacerse de la vista gorda frente a unos y tener chaveta contra otros. Eso de ninguna manera, presidente. Y por eso nosotros estamos sumamente convencidos que aquí tiene que haber un reconocimiento de... Para que concluya, por favor. Gracias, presidente. Que tiene los demás ministros, el ministro de Justicia y el primer ministro. Porque ahora nos dicen, esta situación es una oportunidad para hacer mejor las cosas en adelante. ¿Cuántas oportunidades quieren tener ahora que hay el peligro que los otros miembros del CNM que fueron también blindados por la mayoría congresal, puedan fugar? ¿Cuántos más hay que pueden estar en esas circunstancias ahora mismo, presidente? Y aquí el Ejecutivo tiene que asumir una responsabilidad mayor, pero el fujimorismo no se puede lavar las manos. Para que concluya, por favor, ya estamos... Presidente, gracias. Entonces, aquí, presidente, no nos van a asustar con sus bravuconadas, diciendo, oiga señor, ya le va a tocar a usted su turno. No, cómanse sus palabras, porque los congresistas del Frente Amplio no se arrodillan y no se amedrentan. Los congresistas del Frente Amplio no venden sus votos. Los congresistas del Frente Amplio no se van a dejar intimidar por su terruqueo, que ahora quieren extenderlo incluso al fiscal Domingo Pérez, porque se ha atrevido a meterse. Tiene la palabra el congresista Lescano. Presidente, señores ministros, aquí hay varios responsables en la fuga del señor Inostroza. Ya ha asumido responsabilidad del gobierno parcialmente, porque el ministro del Interior ha puesto su cargo a disposición del señor Vizcarra y el señor Vizcarra ha aceptado la renuncia del ministro del Interior. Pero lo vemos a Inostroza campante salir con un pasaporte ordinario, siendo sellado por una funcionaria de migraciones y fugarse del país. Y eso demuestra que hay
actos de corrupción, no solamente en el Ministerio del Interior, al no controlar a un corrupto, un delincuente que traficaba con la justicia en el Perú, sino hay otros comprometidos en el gobierno y el primer ministro tiene que determinar esas responsabilidades. Pero, señor, hay otros responsables más. Cuando la Corte Suprema de la República emite una resolución autorizando a la Fiscalía de la Nación, ejecutar una orden de impedimento de salida. Sale la orden y como el señor Chávarri es ahora fiscal de la Nación, no ejecuta esa orden de impedimento de salida. ¿Y por qué? Porque el señor Chávarri era hermanito, era compadre, era causa del señor Inostroza. ¿O no hemos escuchado los audios en todo el Perú, cómo hablaban y qué pactaban? Y en política y en estos actos delincuenciales no hay errores, todo se planifica, todo se hace fríamente calculado. Y consecuentemente, señor, ahí está el otro responsable. Y que no se pongan de costado, porque ahí está la resolución de la Suprema Corte para evitar que estos ladrones se fuguen. Pero hay otros responsables, claro que hay otros responsables. Porque aquí en este Parlamento, aunque quieran amordazarnos ahora con proyectos de ley para que no dañemos la imagen del Congreso, y no estamos dañando la imagen del Congreso, sino estamos evitando que sea usado descaradamente, en este Congreso se evitó que ese delincuente que se ha fugado sea procesado por organización criminal. Y solamente se tuvo que rectificar con la presión social del pueblo. Y se tuvo que acusar en este pleno, en esta última instancia parlamentaria, a ese delincuente por delitos que se cometían a través de una organización criminal que dominaban cortes superiores, fiscales supremos, magistrados de la Corte Suprema, consejeros del ex Consejo Nacional de la Magistratura. Toda una organización criminal que pretendía copar el Poder Judicial, la Fiscalía, el ex Consejo Nacional de la Magistratura, y estaba preparándose para copar el gobierno. Este no es un caso de corrupción sencillo, minúsculo, aislado. Se pretendía, señor, copar el gobierno. Y aquí a ese delincuente se le pretendió salvar e imputarle delitos menores. Así que no se hagan los chuecos y no se rasguen las vestiduras los señores del frente cuando tienen también gran responsabilidad. ¿Y quién hablaba con el señor Inostroza, señor presidente? ¿Quién hablaba? ¿Quién era chocheras? ¿Quiénes preparaban las comidas? ¿Quiénes preparaban las reuniones? ¿Con quiénes se reunían en la casa de Camayo? ¿Quiénes se reunían? Parlamentarios que están sentados en este Congreso. Parlamentarios que están sentados en este Congreso, ¿o no? Y después se están hablando y están levantando la voz cuando eran hermanitos, eran discípulos y planificaban cosas en contra del Perú. ¿O no tienen en Fuerza Popular personas que hablaban con Inostroza? ¿O no tiene el APRA personas que hablaban con Inostroza? Tienen. Entonces, señor presidente, las cosas calas, el chocolate espeso. ¿Y para qué se reunía, señor? Y ahora en una cuestión específica, ¿para qué se reunía el señor Becerril con el señor Inostroza y se llamaban por teléfono? ¿No es cierto que el señor Camayo dijo que habían pactado una reunión entre Inostroza y la señora Keiko Fujimori para ver seguramente aquellos asuntos pendientes en el Poder Judicial? ¿No es cierto eso, que hay un colaborador eficaz? Entonces, ¿a quién estaba más cercano el señor Inostroza? ¿Con quién políticamente comulgaba más? ¿Con quién se relacionaba? ¿Con ustedes, amigos de Fuerza Popular? ¿O el señor Inostroza no ha visto varias causas penales de varios exlegisladores que están acá y que han sido del Comité Ejecutivo Nacional de Fuerza Popular? ¿No ha resuelto casos?
¿A quién le conviene, señor presidente, que el señor Inostroza consecuentemente haya fugado? A quienes estaban conversando hechos ilícitos y pactaban cosas y cometían delitos, lo hacen fugar a este señor para que no hable. ¿Es la conveniencia, sí o no? Claro que sí, claro que sí. ¿O va a hacer fugar a algún desconocido sin ninguna razón? Son ustedes los que debían responder de la fuga del señor. Son ustedes los que debían declarar quién ha ayudado al señor Inostroza a salir por la frontera norte. Entonces, cuando el primer ministro viene a decir, hagamos unidad en el Perú, hagamos una concertación para luchar juntos contra la corrupción, peca de ingenuo el señor primer ministro, porque aquí, señores, se está ayudando a estos criminales que están destruyendo el Perú. Aquí se hablaba con esos criminales que se han fugado por el Ecuador. Aquí se pactaba reuniones para arreglar resoluciones judiciales, para esconder los gravísimos delitos, señor, que hemos visto algunos días atrás en sendas pruebas cómo entraba dinero negro al Partido de Fuerza Popular. Tiempo adicional. Señor presidente, no nos miremos la suerte entre gitanos. Aquí tiene responsabilidad el gobierno, claro, que tiene responsabilidad, pero también aquí hay responsabilidad de organizaciones políticas y de políticos, que deben de responder de estos graves casos de corrupción que se han pretendido tapar, blindar en este Congreso, y no responder desde un inicio como se debe responder, señor. Aquí sacaron a parlamentarios que eran incómodos en una semana, pero este delincuente tuvo 84 días, delincuente, un ladrón descarado, blindando acá sus fechorías, y ahora se rasgan las vestiduras, se hacen los indignados, se dicen, ¿cómo es posible que se haya ido? ¿Quién lo ha llevado? Bueno, ¿con quién era amigo ese señor? ¿Con quién dijo que era emparentado políticamente? Él mismo dice, me están acusando de ser juez de Fuerza Popular. Eso decía, señor. Para que concluya, por favor. Señor presidente, hay que asumir también responsabilidades. Y no hay que hacerse los chuecos. Hay que asumir responsabilidades. Y nosotros, señor, pensamos, por lo tanto, que este es un grave caso de corrupción que ahonda la crisis política en el Perú, y como ha propuesto el presidente, señor, se debe hacer una guerra contra la corrupción, pero con hechos concretos, y parece que no lo están haciendo. Nosotros, señor, hemos presentado ya... Para que concluya. Esto concluyo, señor. Hemos presentado un proyecto de ley para adelantar las elecciones, señor, porque en este país todo está haciendo agua. Hace agua el Ejecutivo, se fugan los ladrones como si nada, y hace agua peor este Congreso, que no está cumpliendo contundentemente con sus obligaciones. Y creo que, señor, sería una salida democrática renovar todo este Congreso, y a quien no le gusten hay que cerrarlo y adelantar las elecciones, señor. Muchas gracias.